Parce, la cuarta marca me rechazó. Yo le escribí a 12 empresas, les escribí un correo, ya mueron de la primera empresa. Quiero aclarar algo que me tiene ofendido con los comentarios. No me interesa que usted nos cuente las cosas, que se caiga, que se accidente. Y ya me respondieron 4 empresas. Quiero apoyarte en esta vuelta, es tan especial, me emociona mucho. Bueno, gente, ¿cómo están? Bueno, este es un video informativo. Varias personas me han dicho, ya, salga a rodar, viaje, cáigase, estrellese. Pero venga, estamos mostrando un proceso. También mucha gente comenta, siempre he querido hacer eso y no sé por dónde empezar. Gente, eso es lo que estoy haciendo. Entonces ya saben, yo que este es el último video ya informativo para empezar a viajar. Y pasa algo muy interesante. Con el tema de las alianzas o los patrocinios, yo le escribí, creo que alrededor de 12 marcas. Yo les escribí ellos no me escribieron, listo, 12 marcas. Y ya me respondieron 4. Ahora voy a hablar con una marca y después voy a donde otra marca. Entonces en el transcurso de este video te voy a ir contando o les voy a ir contando cuáles son las marcas que ya me respondieron, y decir por qué me ha gustado trabajar con esas marcas o por qué me gusta tanto el inicio con esas marcas. Entonces, pendiente del video, vamos a hacer una vuelta en la moto, entonces les voy a ir comentando durante el camino cuáles son esas 4 marcas. Pendientes pues. Bueno, gente, entonces como les decía ahora, yo le escribí a 12 empresas, listo. Bueno, esperé salir de Medellín para poder grabar. El tráfico en Medellín es fatal y la gente maneja fatal. Entonces, bueno, ya estoy por acá un poco más libre para manejar. Bueno, como les decía ahora, yo le escribí a 10, 12 empresas, evidentemente de diferentes nichos, o sea, de diferentes enfoques, unos de ropa de protección, otros de tecnología, y así los fui eligiendo, listo. A esas 12 empresas, yo de manera individual a cada una les escribí un correo. Ese correo, pues redactado evidentemente por mí, y era un correo, digamos que muy honesto. ¿Qué es ser muy honesto? Oye, este es el proyecto que quiero hacer, estas son mis intenciones, estos son mis números, este es mi YouTube. En el último mes he tenido tantas visualizaciones. Ese era el tema. A todas les escribí y a todas les redacté el correo también de manera independiente. O sea, porque a mí me gustaría trabajar con ellos. Porque es que, a ver, más de uno ponerse a decir, oiga, ustedes deberían de trabajar conmigo por esto y por esto y por esto. Pues no sé, me parecía que podría llegar a sonar un toque pretencioso o prepotente, y más con los números que yo tengo. Evidentemente, entre mejor número, o sea, entre más suscriptores, porfa, se suscriben al canal, entre más like y entre más comentarios, pues a mí me sirve mucho más. A esas empresas les escribí y ya me respondieron 4 empresas. Yo les voy a decir la verdad, estoy muy emocionado pero me respondieron 4 empresas. Entonces, en este video vamos a ir a 2 empresas y les voy a contar también cuáles son las otras 2 empresas. Listo. Y más que empresas, yo diría marcas. Son marcas porque es gente, hermano, muy valiosa. En este momento, como les decía, mueron de la primera empresa. Con esta primera empresa yo ya tuve un vínculo muy... bueno, yo les voy a dejar por acá a un lado las 12 empresas, el nombre. Ojo, y es que el tema de que a mí no me respondan, pues no quiere decir que está mal hecho, no, uno también entiende. Son empresas grandes, son empresas que ya manejan números y son empresas que evidentemente quieren a personas que quizás manejen los mismos números que ellos. Yo también los entendería. Entonces, vamos a ir donde la primera empresa. Esta primera empresa es muy importante porque es una empresa que ustedes ya conocen. Es una empresa en donde su propietario, sencillamente de manera autónoma, ese día me dijo, hey Mauro, ¿sabes qué? Quiero apoyarte en esta vuelta, quiero apoyarte en este proyecto. Para mí eso es muy importante, que me digan eso, o sea, que me digan, te quiero apoyar en ese proyecto, e incluso él me ofreció cosas. Entonces, para mí eso es muy importante. Entonces, vamos a ir primero donde esta empresa. Bueno,
Vamos llegando ya acá a la primera empresa. Eso está en Caldas, se llama Moto F Caldas. Fue donde se hizo el mantenimiento de los 20.000 kilómetros. Entonces, ya saben, para que lo sigan, para que lo apoyen, que el man apoya el talento colombiano. Bueno, gente, entonces acá ya llegamos donde Juan venía a traerle un encargo especial que son las camisetas de Proyecto Ruta, que aunque no han salido todavía a la venta pues así fuerte, estoy entregándole algo pues a un tema de amigos. Voy a aprovechar de una vez y lo voy a hacer el cambio a las llantas y se convierten en Sellomatic. Las de la TRK son tubular y nos vamos para la marca número 2. Ya terminamos acá, siempre estuvo un buen rato porque resulta que si ponerle las llantas Sellomatic, ¿sí? Juan hace un proceso acá y le colocan las llantas así ya Sellomatic y eso es algo muy necesario pues la verdad. Bueno, por acá digamos que estaba acomodando por acá el celular, yo no tengo CarPlay, pero bueno. Bueno, entonces como les decía, les coloqué las llantas Sellomatic y acá estaría saliendo donde Juan, que es el primer aliado pues con el tema del canal, un aliado muy importante porque es un aliado de mecánica. Imagínese pues, qué más que usted tener un amigo mecánico. Bueno, vamos para donde el segundo aliado, people. Este segundo aliado es una empresa que para mí siempre ha sido muy importante porque desde que vi la empresa o la marca por primera vez, eso fue ya hace muchos años, yo dije, parce, yo quiero tener algo de esa marca sí o sí. En algún momento llegué a comprarme algo de la marca, que es una marca que vende cosas pues para motos o moteros, más bien para moteros, y me compré algo de ellos sin tener moto, sin saber manejar moto. Yo a ellos les escribí, pues les estructuré un mensaje, pues diciéndole que me gustaría pues como tener la oportunidad de trabajar con ellos, de pronto hacer colaboraciones y me respondieron. Quiero aclarar también de que estas empresas, esas 4 empresas con las que estoy hablando, me respondieron muy rápido. Juan, pues Juan, él mismo hizo la propuesta. Me dijo, Mauro, yo te quiero colaborar con esto. Entonces, pues imagínate, pues, ¿para dónde voy? Me respondieron a la semana. Bueno, me respondieron el mismo día el mensaje y me dijeron, denos una semana, ya vamos a cuadrar a ver cómo podemos organizar, listo. Y a la semana exactamente me respondieron. Esta empresa tiene un servicio al cliente, pues a mí me parece muy bueno, porque incluso ellos me respondieron a mí por redes sociales, me respondieron por Instagram, y fue muy rápido. Entonces, me parece que tiene muy buen servicio al cliente para ser una marca tan grande. A veces las marcas que son tan grandes pues no responden tan rápido. Nos vemos ahora, people. Bueno, gente, ya estamos llegando por acá pues, bueno, creo que estamos ya por el poblado. Yo no conozco muy bien que digamos, pero por acá queda una de las sedes grandes acá en Medellín de la empresa para donde vamos. Estamos ya por acá, estamos ya por acá muy cerquita, la verdad. Es tan especial, me emociona mucho porque, por lo que les decía ahora, porque ha sido muy aspiracional para mí. Otros pueden llegar a decir, no, pero usted que le va a poner cuidado a esas marcas, que es mejor tal. Uno siente afinidad con las marcas y ya. Bueno, gente, estamos acá a unos pasitos. La voy a enfocar por acá con la cámara. Veanla en la esquina. Por acá la podemos dejar. Ya vieron la marca, ¿no?
Entonces, las personas que me conocen saben que en serio esa marca es muy importante para mí. Entonces, vamos a ver qué hacemos por acá. Bueno, gente, por acá ya estamos en ADT. Es ADT el Poblado, ¿sí? Se conoce como ADT Poblado, ¿sí o qué? Esta tienda en particular, pues tiene mucho surtido. Pues ADT también funciona en los BOSI, ¿sí? O sea, ¿qué es en los BOSI? O sea, en almacenes BOSI de los centros comerciales, pero acá pues está todo el surtido. Vea. Y este es solamente un nivel. Este es solamente un nivel, listo. En este nivel, ¿qué es lo que hay? En este nivel están las chaquetas. Parce, es que, ¿cómo no va a gustar la marca con este surtido tan bacano que tienen? Tienen de todo. Yo tengo este y este es muy bacano. Bueno, tienen guantes ahí para que se deleiten. Sí, tienen guantes, tienen cascos. Parce, que no tienen. O sea, esta tienda en serio que es brutal. Yo les voy a contar un poco cómo ha sido el tema con ADT. Yo empecé a tener comunicación con ellos hace un año. Incluso ADT el año pasado fue el que me dio las boletas para entrar a la feria de las dos ruedas, ¿sí? Fui como invitado de ellos. ¿Cuál es el objetivo acá? Venir por unas botas. Ellos me dijeron, Mauro, pégate la pasadita por la tienda, ¿a cuál vas a ir para que allá te esperen? Y busca botas. Entonces, parce, eso vamos a hacer. Yo en particular había visto de este tipo, pero pues evidentemente me voy a asesorar para que me recomienden un tipo de botas diferentes. Bueno, pille pues. Vean que acá tienen otro nivel, acá hay más chaquetas, cascos, pantalones. Pille pues que bacano, que esos son acá los monotrajes. Ah, parce, brutal. Brutal, brutal, brutal. ¿Qué es lo que yo les contaba ahora con el tema de ADT? Y la historia que tengo pues con ellos. Entré a una tienda de Bossi y vi una chaqueta. Era una chaqueta más como de cuerito motera, muy bacana. Y yo me enamoré de esa chaqueta y yo creo que ahí me enamoré de la marca. Me compré la chaqueta sin tener moto. Es más, me tocó ahorrar, pero me la compré. Y ahora estar acá haciendo colaboración con ellos, para mí es un sueño y se los agradezco mucho que me dejen estar acá en este momento. Pero bueno, vamos a empezar a buscar ya las botas. Gente, estas son las referencias que he visto mucho por internet, que son las Patagonia. ¿Ah? Están estos dos. Ya me van a traer una para medírmelas, pero creo que me mediría esta porque va más con el traje. Yo tengo este pantalón y tengo una chaqueta similar. Ah, no, la chaqueta es como esta con azul acá arriba. Vámonos, estas de acá. Yo no estoy acostumbrado a estas botas. Son bien altas, pero pues evidentemente protegen mucho. Y bueno, que acá el pantalón va por fuera. Bueno, pillen pues, estas de acá son la referencia Patagonia, ¿cierto? Es que Patagonia. Entonces, parce, nos vamos con estas. Pues, bueno, gente, listo, ya se eligió. Entonces, como les decía, es algo muy especial para mí poder trabajar con esta marca. Y ya vamos finalizando, voy para el apartamento y allá les cuento las otras dos marcas que se unieron a Proyecto Ruta. Antes de irnos, quedamos acá. Quedamos en la tienda ADT. Hola. Bueno, gente, por fin acá en el apartamento nos ha cogido mucha lluvia. Parce, qué forma de llover tan impresionante.
Y bueno, ya vieron las dos primeras marcas, muy buenas marcas, un soporte económico y un soporte en equipamiento excelente. Vea, acá están las botas, estoy súper feliz con esas botas, le tenía muchas ganas de las botas hace rato. Bueno, antes de seguir con esto, yo quiero aclarar algo que me tiene ofendido con los comentarios. No, mentiras, vea. Varias personas me han escrito, a ver, el 2%, que deje de hablar, que no me interesa que usted nos cuente las cosas, que viaje, que se caiga, que se accidente, que eso es lo que vende. A mí no me interesa eso, a mí me interesa es compartir la experiencia. Me interesa que ustedes vean esta metodología y que quizás se animen. Yo soy una persona de compartir, parce. Si yo sé que por este lado funciona, yo te digo, hey, hazlo de esta manera que te va a funcionar. Yo les voy a adelantar esto. Yo en el video anterior les decía, necesito 4 millones de pesos mensuales que el viaje los empiece a producir. Este mes ya llevo 2 millones de pesos, vamos por el 50%. Soy consciente de que hay unos meses que no, otros meses que sí, de pronto unos meses muy sí. Entonces, bueno, por eso me interesa compartir eso. Entonces, por eso lo estoy haciendo. Entonces, gente, muchas gracias por los buenos comentarios y lo voy a seguir haciendo. Siempre voy a compartir en el canal cosas y acá tratas de compartir y viajar juntos. Segunda aclaración, me preguntaron que no sabía manejar moto, porque hago los videos en el parqueadero. Parce, estamos en Latinoamérica, usted en Latinoamérica coloca en la calle un celular a 4 metros a grabar, cuando voltea a mirar ya no está el celular. Entonces, ciertas cosas me queda más fácil grabarlas acá. Evidentemente cuando ya empiece a viajar, pues voy a empezar a grabar más en ruta, pero más como blogueando, porque va a tener el celular más en la mano. Entonces entiendan eso, pues es una cosa de lógica. Si usted de pronto vive en Suiza, vive en Nueva Zelanda, Australia, bueno, entiendo que me haga el comentario. Allá es diferente las cosas. Tercer punto, les pido disculpas por no subir los precios en dólares. Queda pendiente para el próximo, ahí anotado. Bueno, vamos con la tercera empresa. La tercera empresa me respondió a los 5 minutos. Y es unas personas muy importantes para mí. Son muy importantes porque es una empresa nacional. Es una empresa que desde que yo tenía menos de 2.000 seguidores, les dije, venga, si en algún momento pienso hacer un viaje, ustedes me apoyarían, y me dijeron de una. Y es Sandy Motor. Parce, súper agradecido con ellos. También le colabora mucho a Juan Carlos de Buenas Rutas. También voy a dar los links. Voy a dar los links de las 4 empresas, parce, de ADT, de Moto F Caldas, de Sandy, y ya les cuento el otro. Pero entonces Sandy pues me dijo, Mauro, nosotros te colaboramos de una, te regalamos una cadena, de pronto unas pastillas de freno. En serio, mil y mil gracias. Para mí es muy importante porque es una empresa colombiana, es una empresa de Bogotá. Si necesitan repuestos, escríbanle a Sandy. Si necesitan temas mecánicos, escríbanle a Moto F Caldas. Si necesitan equipamiento, parce, que se caiga todo menos el casco. Si necesitan equipamiento, parce, la esquina de té, listo. Entonces, Sandy, muchas gracias por el apoyo. Voy a mirar si va a estar en la feria de las 2 ruedas. Si no están, creo que ellos van a tener. Entonces, por allá nos vería. Cuarta marca. Parce, la cuarta marca me rechazó. Y me acosté súper triste. Les voy a contar rápido. La cuarta marca es una marca de CarPlay que es muy necesario. Este aparato, como yo lo tengo, está el celular, es horrible, parce, es horrible, es irresponsable tener eso así. Yo le escribí a esta marca, a todas las marcas les he escrito, ninguna marca me escribió. Y eso porque lo aclaro, porque siento que a veces la gente se da mucha importancia. Tal marca me contactó, no, parce. Yo les escribí, yo estoy buscando aliados. Les mandé el canal de YouTube, les mostré y me dijeron, en este momento no ha sido aprobada su solicitud. Parce, me acosté más triste porque ya había elegido el aparato, ya estábamos en el proceso, y cuando le mostré los números me dijeron que no. ¿Por qué? Porque los suscriptores es muy importante. Para los canales es muy importante tener suscriptores. Si yo no tengo suscriptores, no tengo like, no tengo comentarios, no tengo visualizaciones, las marcas no se interesan en uno. Y no las culpo. Esto también se trata de cooperación. Eso es de parte y parte. Como con los últimos videos subí tanto, parce, gracias a Dios, más de 3.000 suscriptores. Para canales de millones no es mucho, para mí es mucho. Y estoy muy feliz, parce, estoy muy feliz con los comentarios, estoy muy feliz con los likes, con los mensajes que me dejan, apoyándome. Por dicho, yo siento que se está compartiendo verdaderamente una comunidad.
Como los números subieron, yo dije, les voy a volver a escribir, les volví a escribir, me respondieron también a los 5 minutos y después me dijeron, listo, Mauro, la solicitud y la colaboración ha sido aprobada. Parce, no, qué felicidad. Entonces me van a mandar un CarPlay, que es de Carpura, y vuelvo y lo digo, tengo lógicamente obligaciones que debo cumplir, lo hago con gusto, es un video para YouTube y un Reel, lo voy a hacer con mucho gusto porque, parce, están creyendo en uno. Aparte de eso, que una empresa se someta a ser expuesta por las redes, me parece que tienen confianza. La gente la critica que porque hay muchos videos, pero el producto tiene que ser bueno si se están exponiendo. Entonces, gente, esas son las empresas. Sandy me va a mandar una cadena muy bacana para probar. Carpura me va a mandar el CarPlay. Moto F Caldas, pues parce, el soporte mecánico, que es una llamada, venga, tengo este problema, ¿cómo soluciono esto? Hoy me dijeron cómo conectar algo, entonces muy importante. Y ADT, parce, yo creo que ha sido una de las marcas de mis sueños y acá está. Entonces, gente, sigan el canal, sigan esta aventura. Les voy a seguir compartiendo siempre lo que estoy haciendo, lo que me funciona y no me funciona. Acá estamos entre amigos. Listo. En serio, muchas gracias a todos, parce. Los quiero montones. Síganme mandando mensajes. Yo siempre respondo los que más puedo. Y un abrazo para todos, parceros.